En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un gozo y un enorme privilegio estar con usted en este programa que se intitula Viva y Eficaz. Porque la palabra de Dios permanece en los cielos para siempre, es viva. Por esa razón Cristo dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y también son vida. Es una palabra que penetra profundamente en el corazón del hombre porque es palabra poderosa de Dios. Es la palabra que transforma. Y por esa razón se dice en las Sagradas Escrituras que la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Es como el agua que limpia o el fuego que purifica. Así pues, yo le felicito a usted porque tiene hambre y sed de la palabra del Señor. Y no solamente este programa escucha, sino otros programas que se difunden por diferentes medios de comunicación. Por eso le felicito, porque Jesucristo dijo que son bienaventuradas aquellas personas que escuchan la palabra de Él y la guardan en su corazón. Así que bienvenido. Hoy vamos a estudiar ciertas palabras que se encuentran en el Nuevo Testamento en relación a la predicación del Evangelio y también a la doctrina de la salvación del Evangelio de Jesucristo. Son palabras que uno puede encontrar su definición en los diccionarios bíblicos. Allí puede encontrar uno esas palabras. Pero no todos tienen diccionarios bíblicos y no todos los hermanos tienen la diligencia, la agudeza de bajar por internet los diccionarios bíblicos, libros de teología y diferentes versiones de la Biblia que están comentadas. Así que a veces en el púlpito nosotros predicamos y mencionamos palabras como, por ejemplo, la palabra propiciación, donde se menciona en las Escrituras que Cristo ofreció su vida como propiciación por nuestros pecados. Encontramos también la palabra justificación, la palabra redención y otras palabras relacionadas con la obra que Cristo hizo en la cruz a favor de nosotros. Palabras que son necesarias explicarlas a los hermanos que acuden a los templos para adorar al Señor y para recibir la instrucción de la palabra. Hoy vamos a iniciar con la palabra propiciación, porque es una palabra que nosotros los predicadores tenemos la obligación de explicarla. Esta palabra se encuentra en el Antiguo Testamento cientos de veces y en el Nuevo Testamento en referencia a Cristo, cómo murió en la cruz, y en cuanto al significado de su muerte y los beneficios que nosotros podamos tener de la muerte de Cristo, encontramos también en el capítulo 3, en el libro de Romanos, versículo 21 en adelante, y no solamente en el libro de Romanos, sino también en diferentes epístolas. Dice Pablo al enseñar a los romanos y también a nosotros: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia es testificada por la ley y también en la predicación de los profetas. La justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo
se ha manifestado para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira o propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A veces es difícil entender ciertos textos. Es difícil porque hay palabras que están relacionadas con la cultura religiosa del pueblo de Israel, que se encuentra descrita esta cultura religiosa en lo que nosotros llamamos Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Y es por esa razón que nosotros, los que predicamos y enseñamos el Evangelio, tenemos que dar una explicación, una definición de estas palabras. Aquí se dice que Cristo, por su sacrificio en la cruz, vino a ser un sacrificio propiciatorio. Así que es necesario aclarar la palabra propiciatorio o propiciación. Y el diccionario bíblico dice así: acción agradable a Dios, con que se le mueve a piedad y a misericordia. También dice sacrificio que se ofrecía en la ley de Moisés para aplacar la justicia divina y lograr que Dios fuera propicio a favor del pecador. Esto significa que Dios está enojado, que hay una ira que pende como una espada de Damocles sobre la cabeza del pecador. Significa que Dios está ofendido a causa de los pecados que el hombre pecador ha cometido. Significa que Dios ha sido ofendido en su justicia perfecta a causa de la rebelión, de la desobediencia del ser humano. Por esa razón la Biblia dice que el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, más bien la ira de Dios está sobre él. Hay algunos textos que dicen que Dios está airado con el impío, con aquel que vive como si Dios no existiese, como aquel que vive sin tomar en cuenta al Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios prescribió ciertos sacrificios, porque la Biblia declara que la paga o la consecuencia o el castigo por el pecado es la muerte. Así que cuando los israelitas querían acercarse a Dios, lo hacían a través de sacrificios que propiciaban la piedad, la misericordia y la gracia de Dios. Y estos sacrificios servían para aplacar la ira de Dios, la justicia ofendida de Dios. Porque la justicia de Dios demanda castigo sobre el pecador, sobre el pecado, así como la justicia del hombre. Los seres humanos en las culturas, a través de muchas civilizaciones, han creado y legislado leyes que sancionan las acciones malas de los hombres. Así que en toda cultura hay leyes donde se castiga lo malo, la injusticia, la maldad, la rebelión en contra de las leyes que se han legislado, que se han hecho, leyes que sirven para regir la conducta de la sociedad,
la conducta de las civilizaciones de los países. Entonces, así como hay leyes humanas que sancionan, que castigan el pecado, Dios también estableció sus leyes. Nosotros somos enseñados desde niños de que Dios prescribió o Dios legisló los 10 mandamientos. 10 mandamientos que nos enseñan cómo relacionarnos correctamente con Dios y cómo relacionarnos de una manera digna y correcta con el ser humano. Y entonces todos nosotros sabemos que hemos transgredido, traspasado, desobedecido todos estos mandamientos. Entonces Dios está ofendido a causa de que Él es santo, 3 veces santo, y que su santidad ha sido ofendida, su justicia también, a causa de una rebelión abierta de nosotros, los seres humanos. Entonces Dios, en su justicia, demanda el castigo del pecador. En el Antiguo Testamento, como Dios demandaba el castigo del pecador, Dios le instruyó al pueblo de Israel que tenía que traer ciertos animales, y sobre esos animales el pecador, frente al sacerdote, imponía las manos sobre el animal y confesaba públicamente sus pecados. En este acto, simbólicamente, se transfería el pecado del pecador sobre el animal. Y el animal era el receptor, simbólicamente, del pecado del hombre pecador, que traía este animal como un sacrificio propiciatorio. Entonces el sacerdote tomaba un cuchillo y de un solo golpe cortaba la yugular del animal, sea cordero o sea oveja. Entonces este animal, que ya llevaba simbólicamente el pecado del ofrendante de este sacrificio, moría, porque la paga del pecado es muerte. Una vez que el animal moría a causa de que él se había transferido o imputado el pecado del ofrendante, en este caso del israelita que venía al templo, al altar de sacrificio, entonces el animal moría en lugar del pecador. Eso es lo que hizo Cristo más tarde, siglos después, cuando Él murió en la cruz. Ustedes pueden recordar la expresión de Juan el Bautista cuando Cristo apareció en el río Jordán. Entonces, solemnemente señalando a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, he aquí el sacrificio expiatorio y propiciatorio que Dios se suscitó para sí mismo, para llevar el pecado del ser humano y para sufrir la justa indignación de Dios sobre el pecador. Esto es lo que significa llevar la ira de Dios. La ira de Dios recayó sobre Jesucristo. Una vez que la justicia de Dios queda satisfecha a través del sacrificio propiciatorio, entonces la ira es quitada. El hombre es perdonado y el hombre es redimido y liberado de la sentencia de la muerte eterna. Entonces, este es el propiciatorio del arca del pacto, porque había un arca que Dios había mandado a hacer según las especificaciones de él. Estaba labrado de una sola pieza de oro. Entonces los orfebres golpeaban el oro e iban formando la capa del propiciatorio con oro. Había allí unos querubines
sobre la tapa del propiciatorio, viendo hacia el propiciatorio. Ese propiciatorio estaba hecho también de bronce, la capa, la tapa, porque el bronce es un tipo del juicio divino. Y sobre esa tapa, el sumo sacerdote tomaba la sangre del sacrificio macho cabrío y la rociaba sobre el propiciatorio. Era un acto simbólico donde se decía de que se había hecho un sacrificio que propiciaba el perdón, propiciaba el favor de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces, Dios le hablaba a Moisés sobre el propiciatorio. Ahí se reconciliaban los pecados del pueblo y por medio de la sangre que se rociaba sobre el propiciatorio, entonces el pueblo obtenía el favor divino, la gracia, es decir, el perdón de sus pecados. Ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo llegó a ser una víctima propiciatoria, porque Él murió por nuestros pecados allí en la cruz. La muerte de Cristo fue una muerte vicaria. Esta es una palabra que quiere decir que Cristo murió no por sí, sino por nosotros. Es una muerte que sustituye al pecador que merece la muerte, la ira y el juicio divino. Él murió por nuestros pecados. Constantemente se dice que Cristo murió como un sacrificio expiatorio y propiciatorio por los pecados del pueblo. Así que es una muerte, un sacrificio que satisfizo la justicia de Dios y así la ira justa, santa de Dios quedó aplacada. Dios quedó satisfecho a causa de la muerte que Cristo realizó en la cruz. Cristo es el Cordero de Dios, es decir, se requería que si alguien moría por los pecadores, esa persona tenía que ser perfecta, no tenía que tener pecado. Cristo se ofrece en la cruz como un sacrificio propiciatorio, siendo santo, puro, limpio ante los ojos de Dios. Ningún otro podía calificar para morir por los pecados del ser humano, porque todos los seres humanos somos pecadores. Así que si toda la raza humana había pecado, nadie de la raza humana, absolutamente nadie, calificaba para morir por los pecadores. Porque para calificar y ser un sacrificio propiciatorio y también expiatorio de los pecados de los seres humanos, esa persona tenía que ser perfecta moralmente, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Y el único que calificaba para hacer ese sacrificio es Cristo, que vino del cielo. Él descendió del cielo y tomó forma humana, se humanó en el vientre de una virgen llamada María. Así Cristo vino a ser sin pecado en el mundo. Y entonces era perfecto, era el único que moralmente calificaba para morir por los pecadores. Porque el que muriera por los pecadores tenía que ser santo, puro e inocente, sin culpa, sin transgresión de ninguna ley que Dios haya elaborado. Entonces Cristo vino a ser el Cordero de Dios, el Cordero que Dios preparó, el Cordero que Dios envió al mundo, el único sin pecado, el que sí calificaba por su inocencia, por su pureza, por su obediencia a Dios y a las leyes de Dios, calificaba para morir
en sustitución de todos nosotros los pecadores. Entonces Cristo así vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el sacrificio perfecto que propiciaba la misericordia y el perdón de Dios y que satisfacía la justicia y santidad ofendida de Dios. Entonces, Dios puede, una vez que se realizó este sacrificio allí fuera de Jerusalén, en el monte Gólgota, en una cruz, Cristo fue levantado y la ira de Dios cayó sobre nuestro sustituto, sobre Cristo, que estaba realizando ahí una muerte sustitutoria o vicaria y también propiciatoria, muriendo por nuestros pecados, llevando Jesús sobre sí toda la ira y la santa ira de Dios, porque Dios estaba ofendido en su justicia a causa del pecado y de la rebelión de los seres humanos. Entonces ya la justicia de Dios quedó cumplida y quedó satisfecha. La ira de Dios recayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Así que la muerte propiciatoria de Cristo nos trae la reconciliación para con Dios. Eso es lo que significa la palabra propiciación, muerte propiciatoria. Recuerdo que la Biblia declara que había un hombre que se sentía tan miserable que estaba orando en el templo y se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Lo que estaba orando este hombre era que Dios fuera favorable a él, perdonándole en su misericordia sus pecados. Y está pidiendo que Dios sea propicio. Pero para que Dios sea propicio al pecador, es necesario que la ira de Dios y la justicia ofendida de Dios quede satisfecha a través de un sacrificio perfecto, realizado en la cruz por Cristo, un sacrificio propiciatorio. Así que cuando creemos en Cristo, entonces el sacrificio propiciatorio de Cristo nos califica a nosotros para recibir la gracia y la misericordia de Dios. Bien, mañana, amados hermanos, vamos a estudiar otra de las palabras relacionadas también con la obra redentora de Cristo en la cruz. Mañana vamos a hablar sobre la palabra justificación. Hoy hemos hablado sobre la propiciación, sobre el sacrificio propiciatorio de Cristo a favor de nosotros. Mañana entonces estudiaremos el sacrificio de Cristo que nos justifica delante de Dios. Mientras tanto, amado hermano y hermana, el Señor le bendiga, el Señor le guarde y el Señor le proteja de todo peligro. Y esperamos que usted, siendo una persona que ha recibido la gracia de Dios por el sacrificio propiciatorio de Cristo, viva en obediencia y en gratitud delante de Dios. Hasta mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com.
o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.